Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta clase nos vamos a centrar en un tema muy importante, ya que hemos estado viendo sobre la historia del pueblo hebreo y este tema es el judaísmo. Cuando vamos a hablar del judaísmo, lo vamos a entender no solo como una religión, sino más bien como una ideología, como una identidad. Acordémonos que en la actualidad el judaísmo ya no tiene que necesariamente ver con la religión. Hay judíos que son básicamente laicos, se puede decir, pueden elegir en qué religión creer, pero que ahora se basa más en la identidad. Así como yo me identifico como ecuatoriana, los judíos se identifican como judíos, valga la redundancia. Entonces, en la actualidad no tiene que ver necesariamente como religión, sin embargo, lo vamos a comprender en el aspecto religioso y también en el aspecto ideológico. Ahora ustedes se preguntarán, si ya no es una religión, ¿por qué siguen manteniendo la identidad de judíos? Pues es básicamente por el respeto a su historia y a sus costumbres, así que vamos a conocer las características más fundamentales del judaísmo para comprenderla, valorarla y sobre todo conocer cómo y de qué se trata esta religión y más que una religión, una identidad. Vamos chicos. Bueno chicos, hablando del judaísmo y antes de comenzar, recalco que la autoría de este organizador no es mía. El autor está en la parte superior izquierda, como lo pueden ver. Y pues, una vez aclarado esto, continuamos. Empecemos por el símbolo, chicos. Como todas las religiones, el judaísmo tiene un símbolo y en este caso es la estrella de David, ¿ya? La importancia del símbolo que representa cualquier religión es precisamente esta, es que por medio de un símbolo gráfico se pueda distinguir a qué ideología, religión, partido político, etcétera, pertenece, y en este caso es del judaísmo. Cuando hablamos de los fundadores, estamos hablando de Abraham, que ya sabemos que es el primer patriarca que básicamente toma su protagonismo en la ciudad de Ur tras haber recibido órdenes por parte de Yahvé para dirigirse a la tierra prometida que es Canaán. Dentro de el principal profeta del judaísmo estamos hablando de Moisés, que ya conocemos su historia, sabemos que este personaje fue educado, bajo las costumbres de la élite egipcia y que obviamente tenía privilegios por pertenecer a esta casta social. Sin embargo, sabemos que posteriormente este personaje es aquel que libera al pueblo de Israel de la esclavitud en la que venía sumida en el imperio de Egipto, ¿ya? Sabemos que gracias a él también se obtienen los 10 mandamientos y es por ello que se le considera el profeta principal de la ideología, de la religión o de la identidad judía. Cuando hablamos del libro sagrado estamos hablando de una Biblia judía que no es la misma a la Biblia cristiana. A esta Biblia judía se la conoce como el Torá y está constituida por 39 libros del Antiguo Testamento, o mejor dicho, de todos aquellos libros que se escribieron previos a la aparición histórica de Jesús, ¿ya? La diferencia entre el Torá y la Biblia cristiana es que el Torá se basa netamente en el Antiguo Testamento, puesto que para los judíos Jesús no fue aquel Mesías, sino más bien fue un personaje trascendente, pero no el Mesías del que se habla en la Biblia del Antiguo Testamento. Sin embargo, hubieron personas que sí identificaron a Jesús como el Mesías, y aquí se da esta separación entre el judaísmo y el cristianismo, ¿ya? Bueno, sus principales creencias es en Yahvé, que es el Dios, ¿no?, de esta religión monoteísta, en la vida eterna y en la llegada del Mesías. Acordémonos que para los judíos Jesús no fue un Mesías y ellos siguen esperando hasta la actualidad la llegada del Mesías y se preparan frecuentemente para la llegada de este personaje. Cuando se reúnen para realizar su oración, su momento espiritual, lo hacen en la sinagoga, que sería algo parecido, o mejor dicho, sería el templo de los judíos,
lo que para los cristianos sería la iglesia. Si hago mucha referencia al cristianismo es precisamente para que vayamos ubicándonos a lo mejor con esta religión que es muy occidental, ¿no? Y pues comprendamos de esta manera las diferencias que existen entre el judaísmo y el cristianismo. Y cuando hablamos de sus fiestas estamos hablando de la Pascua India, que es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que es el proceso que les comentaba antes. Eso sería, chicos, lo más relevante en torno a los judíos, y con respecto a su tarea, lo que van a realizar es un collage digital. Cuando digo digital me refiero a que van a coger una hoja de Word y van a ir pegando ahí imágenes que representen el judaísmo, ¿ya? Puede ser su símbolo, sus creencias, su libro, etcétera, y todo lo que vayamos pegando ahí será explicado por cada uno en la hora de clase. Eso sería, chicos, y sin más, me despido, les deseo que disfruten mucho la